enfermos, donde predicó, y hay muchos más pasajes. Ya Jesús al final de su vida se dirigió a Jerusalén, pero antes él estuvo siempre en Capernaum, más tiempo de su vida. Ok, vamos a Mateo 5:33. Después de esta introducción, Jesús está hablando aquí a muchas personas ya cristianas, pero también había un grupo de religiosos. Además, habéis oído que me fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36, ni por tu cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces Jesús aquí nos deja una gran enseñanza de que no debemos de jurar, no debemos de practicar el juramento en vano, ni por mí, ni por ti, ni por tu abuelita, ni por el osito Bimbo. No debemos de jurar por nadie. No es bíblico que tú en tu boca siempre haya un juramento. Vamos a ver pues estos rasgos del jurar y por qué se jura, porque muchas personas juran y tú los oyes y te lo juro, y te lo juro, y no, te lo juro, ¿verdad? Y te lo juro, y para todo juran, y tú dices, bueno, y vamos a ver ese tipo de personas, ¿por qué juran? ¿Por qué juran? Y si tú eres uno de ellos, a lo mejor te va a enseñar esta conferencia. La palabra jurar en el griego es la palabra jorkos con K de kilo, jorkos, y significa poner un límite divino. Fíjense qué interesante. Jorkos es jurar y es yo decido poner un límite divino. O sea, yo pongo un límite divino o una restricción sagrada o unas reglas divinas bajo consecuencias. Entonces aquí Jesús, vamos a ver el contexto. O sea, hay una persona que está jurando, está diciendo, mis reglas son estas, y aquí yo mando, y Dios, tú vas a tener que bendecir o maldecir al que brinque mis reglas. Eso es lo que significa jurar, en otras palabras. Yo te juro que si no cumplo, que Dios me castigue y que me caiga un rayo. ¿No los has oído? Ok, se están automaldiciendo. Y también cuando se jura y no se cumpla, y ese es el problema. Entonces aquí, cuando Jesús está predicando en este sermón del monte o sermón de la montaña, había entre ellos muchos religiosos, escribas, fariseos, que hacían jurar al pueblo. Y le hacían jurar, a ver, fulanito de tal, ¿verdad? No has entregado tus ofrendas y tus diezmos, jura delante de Dios que vas a cumplir. Y ahí estaba aquel, ¿no?, que ni dinero tenía, sí, te juro, ¿verdad? Y entonces les ponían cargas que ellos no podían llevar, y solamente era para beneficio propio, y ellos le decían, so pena de muerte, bajo tu juramento, que si tú no cumples, te vas a morir. So pena de maldición, si tú no cumples tu juramento que acabas de hacer, te vas a maldecir. Entonces, el problema es que Dios no estaba involucrado en esos asuntos. Ese es el problema del juramento. O sea, el problema es comprometer la voluntad de Dios. Ese es el problema de un juramento. Una persona que jura está llamando a Dios, le dice, a ver Dios, aquí mi esposa y yo me está jurando ella y tú le estás jurando, y tú haces jurar a una persona, estás equivocado. Déjala si ella quiere jurar o deja que ella haga lo que quiera. Ahorita vamos a ver si es bueno o es malo, pero yo no tengo que obligar a nadie a que me lo jure, porque yo estoy llamando de testigo a Dios y lo estoy, ¿verdad?, arriesgando su vida, y estoy arriesgando su economía, y estoy arriesgando su salud, y estoy arriesgando su comunión con Dios al momento en que yo lo hago jurar, y así sea tu hijo o tu esposa o tu esposo. Entonces eso hacían los religiosos, y hacían jurar al pueblo y hacían pecar al pueblo. Aquí vamos a Santiago 4:13. Aquí se desprende una pregunta muy interesante.
¿Es pecado jurar? Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que Dios quiere en vez del juramento? Santiago, en el libro de Santiago 4:13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. A ese tipo de personas que hacen planes, está bien. Pero yo te juro, muy diferente decir, yo te juro que me va a ir bien en este viaje. Yo te juro que Dios me va a bendecir. Yo te juro, ¿verdad? Y está haciendo un juramento que no está respaldado por Dios, te estás metiendo en un problema con Dios. Versículo 14. Cuando no sabes lo que será mañana. No sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual debes de decir, si el Señor quiere, ¿cómo dice? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. O sea, es voluntad de Dios. No puedes añadir un codo, 1 metro, 10 centímetros a tu estatura. No podemos hacer eso. No puedes tú disponer de la voluntad de Dios. Simplemente, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. O sea, alguien que compromete la voluntad de Dios es una soberbia que está diciendo, no, yo te juro, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que el juramento es llamar a Dios como un juez. Ahora, ¿es pecado jurar? ¿Qué dicen? ¿Es pecado jurar? No es pecado jurar. El problema, porque dice la Biblia, no juréis a Dios en vano. O sea, no dice no jurar, sino no uséis el juramento para todo. Y te juro, y te juro, y te juro, y te juro. No, hoy vas a salir con otra mentalidad. Hoy tienes que entender lo que significa esto. Jurar es comprometer la voluntad de Dios. Jurar es llamar a Dios como juez y Dios va a venir. Sin duda va a venir. Porque el otro que convocó el juramento y tanto como el que juró, los dos se involucran y se ponen en contra de Dios. El problema, pues, de jurar es que tú jures y no cumplas. Si tú juras y no cumplas, te metes en un problema muy grande. En todo caso, si tú dices, Señor, ahora sí te juro que mañana me voy a portar bien, no le jures, porque no sabes si te vas a portar bien. Y si te portas mal, caíste en maldición. ¿Ya me estoy explicando? Mamá, ahora sí te juro que me voy. No hagas jurar a tu hijo si no sabes si tu hijo va a cumplir, y mejor que no jure. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, se pone la Biblia en algunas cortes, ya se ha quitado de muchas cortes, ya no existe la Biblia en la mayoría de las cortes en Estados Unidos, y cuando alguien llegaba a un acusado y hacían poner su mano sobre la Biblia y le hacían jurar bajo maldición si decía alguna mentira, y pues era un juramento delante de Dios y con la Biblia en mano. ¿Tú crees que Dios no iba a estar presente? Por supuesto que sí. Entonces no es malo el jurar. El problema es no cumplir, y como no sabes si vas a cumplir, nadie sabe de nosotros si va a cumplir. Tú a lo mejor dices, mañana te pago, tengo el dinero en la casa, mañana te juro que te pago, y te mueres y no pagaste. ¿Sabes qué pasó con ese juramento? Quedó inválido, no cumpliste. Tú estabas seguro de poder hacerlo, pero juraste en vano, no había necesidad. ¿Y cuántas verdades nosotros nos ponemos a jurar y estamos maldiciendo nuestra economía, nuestra vida? Ahorita vamos a ver. La primera razón, pues, ¿qué pasa si bajo ignorancia juras? Alguien dijera, bueno, es que yo juraba bajo ignorancia. Mira, el que tú jures bajo ignorancia es igual que el que peca bajo ignorancia. Es igual que el que va a una ciudad. Por ejemplo, si algunos de nosotros vamos a Europa, en Europa el contraflujo de circulación es al revés.
O sea, aquí en los países latinos, todavía en América Latina, toda América también en Estados Unidos, la circulación, los carros que caminan, que tú caminas, ¿verdad? El contraflujo lo llevas tú del lado izquierdo. Y en Europa, el contraflujo lo llevas del lado derecho. Y si tú, por no saber, te metes en el sentido contrario, tú te haces acreedor a una infracción o quizá hasta la cárcel. Y va a llegar el policía y te va a decir: oiga, joven, usted venía en sentido contrario. Y tú le dices: es que yo no sabía. Y te va a decir: no me importa si usted sepa o no sepa. La ley en este país se tiene que cumplir. Y no importa si tú sepas o no sepas que el juramento de Dios y la palabra de Dios se tiene que cumplir. Sepas o no sepas. Y nadie te haya dicho: se tiene que cumplir. Y es por eso que nosotros llevamos estudios de Biblia, para que sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que debemos hacer y qué no, las cosas que no debemos de hacer. Entonces, vamos pues a Deuteronomio 23. Abran sus Biblias en Deuteronomio 23. Y aquí en Deuteronomio 23, aquí Dios le había dado a Moisés las dos tablas del pacto, o las dos tablas de la ley a Moisés, y dentro de esas leyes había leyes ceremoniales, había leyes morales, había leyes de salud y limpieza, y había leyes civiles. Había 4 tipos de leyes, y esta ley que vamos a leer es una ley civil puesta por Dios. No es la ley moral, no es la ley ceremonial ni de salud, sino es una ley civil que está aquí hablando Moisés. Las había escrito Dios en tablas de piedra, 2 tablas de piedra por los 2 lados. Debieron haber, no se dice en la Biblia qué tamaño tenían las tablas de piedra, pero debieron de haber sido aproximadamente como lo de unos 40 por unos 20, 30 centímetros de alto. Eran 2 tablas y estaban grabadas todas las leyes por los 2 lados. Debieron haber sido letras muy pequeñitas para que cupieran todas estas leyes que están descritas en la ley Levítico y la ley de Deuteronomio. Ok, dice aquí en Deuteronomio 23, 21. Eso lo escribió Dios para ti y para mí. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, o sea, cuando haces un juramento a Dios, escúcheme, hermanos que juran, o también si tú ves a un hermano que jura, tú le puedas exhortar y enseñar a que es muy peligroso jurar. Dice: no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo que demandara Jehová de tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Ya lo vieron? Si prometes y juras, cumple. Y si no juras, no hay pecado en ti. ¿Más claro? Ni el agua. 23. Pero lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Cuántos de nosotros prometemos: Señor, si me prosperas en un negocio, te juro que te voy a cumplir? Te juro que te voy a dar el 20%, te juro que te voy a dar el 10%, te voy a dar el 15%, te voy a dar la mitad, te voy a dar las primicias. Y ahí estás sin cumplir. ¿Y sabes qué pasa con esas personas que prometen, juran y no cumplen? Se maldicen. Mira qué dice en Eclesiastés 5:4. Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes, versículo 6, esto me gustaría que lo subrayaras en tu Biblia: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Pregunta: ¿cuál es la obra de tus manos? ¿Cuál es la obra de tus manos?
tu trabajo, tus finanzas, tu economía. ¿Y cuántas personas están atascadas en una maldición porque Dios no le han cumplido lo que le prometieron a Dios? Y ahí están, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, hasta que se arrepientan. Una vez una persona, seguido me pasa esto, me dicen: hermano, fíjate que le he robado a Dios, llevo 2 años, 3 años robándole los diezmos a Dios, y para juntarle todo está muy difícil. Pues ¿cuándo le voy a juntar todo lo que le he robado? Bueno, pide perdón, arrepiéntete. Les pregunto: ¿tienes dinero para pagarlo? No, no tengo. Si tienes, págalo, porque Dios sabe que lo tienes. Y si no lo tienes, pídele a Dios perdón, y de ahí en adelante empieza a ser fiel con tus diezmos y tus ofrendas. No le puedes ganar a Dios, no le podemos robar a Dios lo suyo. Es Dios quien te lo dio. Fíjate cómo hace Dios. O sea, Dios permite que te vaya bien en tu trabajo, pero es Dios quien te lo dio. O sea, Dios te dio la salud, Dios te dio la inteligencia, Dios te dio tus manos, Dios te dio tus pies, Dios te dio el lugar donde estás, el negocio, el trabajo, Dios te lo dio todo. ¿Por qué? Simplemente porque otros no lo tienen. ¿Y por qué tú sí lo tienes? ¿Sabes por qué? Porque Dios te lo dio. Y cuando Dios te da eso, te da y te da y te da. Y del otro lado se queda Dios, dice: estoy viéndote qué tan fiel eres. Estoy viendo y estoy midiendo qué fidelidad tienes tú y qué vas a cumplir de lo que yo te estoy dando, para ver si eres fiel y regresarme lo mío. Eso es lo que Dios está haciendo y no nada más con tus dinero, con tu esposa, con tus hijos, con el trato de tus semejantes. ¿Cómo tratas a los que son inferiores que tú? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo hay ese trato amable, amoroso para las personas que dependen de ti? O los traes todos espantados de que si los corres y no los corres y que los corres, ¿verdad? Y a veces eres peor, algunas personas son peores que los patrones, porque se vuelven en contra por la soberbia, la arrogancia, y hacen y no son pacientes. Yo le digo a ese tipo de personas: ¿cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cuántas veces te ha perdonado? ¿Y tú por qué no eres capaz de perdonar a esas personas? ¿Por qué si esa persona te ofendió y tú no eres capaz de perdonarlo? Si en verdad eres un cristiano maduro, levántalo, ayúdalo. Y esa es la calidad de un cristiano que camina en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Vamos a hacer otra vez esta pregunta: ¿por qué los cristianos juran? Aquí la segunda razón. Muchos cristianos juran por tener bajo autoestima. Escúcheme, aquí se empieza a poner bueno. Muchas personas juran, ¿verdad?, por tener bajo autoestima. Oye, ¿de dónde vienes? Le preguntan: ¿de dónde vienes? No, te juro que vengo del trabajo, vengo de mi casa. Y así como que cálmate, ni quien te está interrogando, ¿no? Pero para todo usan el juramento. Entonces esas personas, como tienen bajo autoestima o no tienen seguridad, entonces sienten que su sí no es sí y su no es no, sino tienen que ponerle el juramento. Entonces el problema es de ellos, que tienen bajo autoestima y baja seguridad en ellos, y como que tienen que remacharlo, tienen que marcarlo con un juramento para que los demás le crean. Entonces esto es como reafirmar tu dicho. ¿Y qué dice la Biblia de eso? En Hebreos 10:35 dice, Hebreos 10:35, para las personas que tienen baja autoestima o poca seguridad y para todo tienen que estar diciendo: te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y ahorita vamos a pasar al otro punto, que es jurar para cubrir una mentira. Dice en Hebreos 10:35: no perdáis vuestra confianza, tu autoestima, tu seguridad, que tiene gran galardón. O sea, debes de saber quién eres.
Si tú eres un hijo, una hija de Dios lavada, regenerada por la sangre de Jesucristo, sabes quién eres. Y que tú sí sea sí, y que tú no sea no. Tienes que marcar límites a tu alrededor. De cuando tú digas sí, tienes que cumplirlo. Y si dices no, tienes que cumplir tu no. Pero tiene que haber amor y misericordia en ti. Ya te dije que no, no me vuelvas a insistir, ¿verdad? No, puedes ser también misericordioso y puedes cambiar tu sí, pero sobre todo cuando debe de haber de por medio el amor. Pero no, ¿verdad? Que digan, no, no, te lo juro, que y te jures para todo. Ese es el problema donde una persona, ¿verdad?, se pierde, lo vuelvo a repetir, y es por no tener esa autoestima, este reconocimiento de quién es. Dice versículo 36, porque os es necesaria la paciencia. Tú quieres ser una persona que tenga esa confianza en sí misma, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. ¿Qué necesitas? Meterte a un estudio de Biblia, vivir en una vida disciplinada, vivir en una vida tomada de la mano del Señor, vivir en oración, vivir pegado a lo que Dios manda y obedeciendo a Dios. ¿Sabes cuándo se frena? Muchas personas preguntan, oye pastor, ya siento que Dios no me habla. Y pasa de que Dios deja de hablarte a tu vida. ¿Y sabes por qué Dios ha dejado de hablar a tu vida? Porque no obedeciste lo que Dios te dijo hace un año, hace 2 años, hace un mes, hace 3 días. Y como no obedeciste aquello, Dios no te vuelve a dar otras instrucciones. O sea, tienes que obedecer aquello que ya sabes que es, lo tienes que obedecer, tienes que ir por ese mandamiento, tienes que ir y perdonar a esa persona que te ofendió, tienes que hacer las cuentas con tus enemigos, tienes que pagar las deudas que tienes que ir y ponerte a cuentas con aquella persona, sacar ese problema que está en tu pasado, y entonces sigas caminando, y entonces Dios te va a empezar a dar nuevas instrucciones. Ahí muchos cristianos se frenan. El día de ayer me preguntaba un hermano, me decía, pastor, ¿por qué a los malos les va re bien? ¿Y por qué a los cristianos no nos va bien a todos? ¿Qué le contestarías? ¿Por qué a los cristianos les va mal y a unos que no son cristianos, que son el mismísimo mochorejas, borrachos, parranderos y jugadores, les va re bien? ¿Sabes por qué? Fíjate, ¿cómo le contesté yo a este hermano? Le dije, fácil. Las personas del mundo les sirven a Satanás. Y Satanás les paga. Le hacen cultos a la muerte, le hacen cultos al dios sexo, le hacen cultos a sus, ¿verdad? A lo que tú quieras, a los muertos, a lo que, ¿verdad? Le hacen cultos, y Satanás les paga. Con casas, con carros, con mujeres, con dinero, les va muy bien, entre comillas. Y nosotros los cristianos, pregunta, ¿tú crees que Dios no nos podría dar lo que le da Dios a esas personas del mundo? ¿No lo podría dar? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, lo que Dios da, no lo quita. ¿Y por qué Dios no lo da? Porque no le estamos pagando bien a Dios. En el momento en que tú pagues las cuentas y tengas cuentas claras con Dios, no te imaginas lo que Dios te va a dar. No te imaginas, no se te acaba lo que Dios te da. Simplemente reflexiona dentro de ti, en tu corazón, qué has dejado de hacer que tú hacías y por qué se paró la bendición, desde cuándo se paró. Haz un análisis, platícalo con tu esposa, con tu esposo. ¿Qué dejaste de hacer? Platícalo con Dios. ¿Qué dejaste de hacer? Te reto a que le preguntes a Dios. Le digo, Señor, la verdad, no sé qué dejé de hacer. Inmediatamente papá te va a decir, hijo, que ya se te olvidó. Que ya se te olvidó lo que dejaste de hacer. ¿Te acuerdas cómo empezaste caminando? ¿Te acuerdas cómo caminabas y cómo orabas y cómo leías la Biblia y cómo, verdad, había una pasión por servir y una pasión infinita por venir a la iglesia, y no importaba si lloviera, si temblara y si hubiera carros accidentados, tú llegabas porque llegabas y hasta caminando te venías? ¿Y ahora qué pasó?
¿Dónde quedó ese amor? Si es que era amor. ¿Dónde quedó esa pasión que tú tenías? La tercera razón, y aquí se pone más bueno. La tercera razón es jurar para cubrir un pecado. Jurar para cubrir un pecado o jurar para cubrir un error. Qué difícil ser honesto. Qué difícil ser honesto. Pero es mucho más difícil ser íntegro. Es mucho más difícil ser íntegro. Voy a poner un ejemplo de la diferencia entre honesto e íntegro. En una ocasión llega un hombre, había un anuncio, ¿verdad? Iban a contratar a una persona en una empresa transnacional donde iba a ganar mucho dinero, iba a tener un puesto muy alto, pegado con el dueño. Y entonces pasó los filtros de entrevistas de todos los ¿verdad? Con el contador, con el director de relaciones humanas, y verdad, y pasó, y hasta que llegó a los últimos lugares, y entonces ahí lo estaban entrevistando, y le dice el dueño de la empresa, el mismo dueño de la empresa, le dice al empleado: siéntate aquí, ahora yo voy a hacer la entrevista a esta persona. Y le dice: siéntese usted, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Usted está buscando el trabajo aquí en esta empresa? Sí, señor. Dice: oiga, pues veo su currículum, que usted ha sido una persona muy honesta. Dice: y nunca me ha faltado, contestó el otro, y nunca me ha faltado un peso en mis cuentas. Jamás me ha faltado un peso. Todo, sí, tiene mucho conocimiento, tiene muchas cartas de recomendación excelentes. Me parece usted una persona muy honesta. Y cierra su expediente y le dice: oiga, cambiando un poquito la plática, dígame usted, es que yo, fíjese, le dice el dueño, es que fíjese que yo tengo una debilidad, las mujeres. Entonces el empleado dice: ¿cómo? Dice: sí, es mi debilidad, las mujeres. ¿Usted cómo anda en eso? Dice: pues soy igual. Por ahí tengo una chica. Dice: pero mi esposa no lo sabe. Ay, caray, hombre, qué gusto me da. Y nosotros le da la mano, nosotros le avisamos de su trabajo, y se levanta, y está el empleado al lado. El dueño ve, y el dueño agarra su pluma y tacha su solicitud. Y el empleado le dice al dueño: oiga, jefe, es el mejor que hemos entrevistado. Le dice: es el peor que hemos entrevistado. Si esa persona no es íntegro con su esposa, nunca va a ser honesto en su trabajo. La integridad, déjenme explicarlo. La honestidad está en el área de lo visible, lo que la gente ve de ti. En el área de lo visible. Yo puedo ver en ti, o tú puedes ver en mí una persona honesta, ¿verdad? Pero en el área de lo invisible, cuando estás solo, cuando nadie te ve, ahí es donde se ve la integridad de la persona. Cuando tú estás a solas, cuando nadie te ve, cuando crees que nadie te ve, porque Dios te está viendo, Dios está contigo ahí todo el tiempo, y te está viendo todo lo que haces. Otro ejemplo, que va un joven, está atendiendo ahí la báscula, y llega: oiga, deme un kilo de esto. Claro que sí. Y le dice el que está comprando, dice: oiga, échele tantito, al cabo su patrón está por allá. Dice: mi patrón no despega mis ojos de mí todo el día. Dios me está viendo, y no importa lo que tú hagas, Dios te está viendo. ¿Cómo te comportas en tu taller mecánico? ¿Cómo te comportas en ese lugar, en esa empresa, en ese trabajo donde estás? ¿Cómo te comportas cuando estás solo y qué canales de televisión ves? ¿Qué estás viendo en la computadora? ¿Cómo es tu vida íntegra de adentro? No lo que vemos. Tú puedes ser un experto en manipulación y venir con una cara, amén, gloria a Dios y aleluya, y puedes traer una Biblia bajo el brazo y parecer el más espiritual de todos los espirituales, ¿verdad? Casi llegas a la estatura del varón perfecto, pero dentro de ti, en tu integridad, ¿cómo está? ¿Qué hay ahí dentro de ti?
Si Dios escarbara y Dios te abriera tu corazón, ¿qué sacaría? Quizá odio, quizá rencor, quizá robo, quizá adulterio, quizá pornografía, quizá alcohol. Quizá has traicionado a tus amigos cuando ellos se voltean y les entierras un cuchillo. ¿Cómo eres íntegro? No estamos hablando de honestidad, porque podría ser honesto, porque por honesto no te han corrido de tu trabajo. Pero es valorado en este mundo la honestidad, pero la integridad no le interesa a nadie más que a Dios. Una persona íntegra vale más que una persona honesta. Y ahí es donde Dios nos prueba. Ahí es donde nosotros tenemos que ver. Y muchas personas, por cubrir su integridad, mienten con una facilidad y hacen sus juramentos con una facilidad impresionante que te convencen. A ver, habla sin jurar, habla sin llorar. No manipules a las personas que te están escuchando. No los manipules con llanto, no los manipules con chantajes. Queremos verte sin máscaras. Cuando mis hijas eran pequeñas, llegaban conmigo: papá, no me llores, tranquila. Ve, es que papá, no, vamos a, ¿verdad? Y entonces quítale la máscara, que no llore, y a ver, vamos a hablar, y vas a tener calma. Porque el llanto muchas veces es una manipulación. Es una manipulación. Como sufro. No, espérate, contrólate, está bien, me duelo contigo, pero espérate, así no podemos hablar. Porque las emociones ocultan lo que hay adentro de nosotros. Y que es gozoso, que oye, Juan Gabriel, velo como se gozaba. ¿No es cierto? Y esos artistas cometen pecado y no les importa, y tú les ves una cara de gozo. Eso no convence a nadie. Que tú sí sea así, sin juramento y sin llanto y sin manipulación. Esa es una verdadera persona íntegra. Ay, es que me calumnia, no sabes cómo sufro. Pídete, cálmate. Porque lo mismo llorar que lo mismo es jurar. Tienes que tener cuidado con las personas que te quieren manipular. Sé sabio. Seamos sabios. Seamos sabios. ¿Con qué personas estás conviviendo? El espiritual todo lo juzga, todo lo checa, todo lo ve, todo lo observa. Y él no es juzgado por nadie. Tú lo estás viendo, lo estás valorando, estás midiéndole a esas personas como son, porque tú estás en perfecta comunión con Dios. Cuando alguien llega y me está pidiendo consejería y me dice, ¿verdad? Oye, pastor, esto, yo empiezo a orar: Señor, ¿qué le tengo que decir? Revélame qué es lo que tiene esta persona, este hombre, qué es lo que está pasando, revélame cómo puedo ayudarlo, qué es lo que él tiene para que yo pueda, porque una consejería, cuando tú vas y ayudas a una persona y, ¿verdad?, le podemos cortar las ramas. Y le puedes cortar una rama. Mira, hermano, esta ramita, mira, vamos a quitarte esta ramita de tu vida. Y no es cierto. El problema no está en las ramas. El problema está en la raíz. Y si nosotros no vamos a la raíz, ¿qué es el pecado? ¿Por qué cometiste ese pecado? Tú no puedes ayudar a nadie. ¿Por qué está cometiendo ese pecado esa persona? Y entonces ahí le echamos insecticida a esas gusanos que están comiendo las raíces, los sacamos, y entonces en ese momento la persona empieza a florecer en su vida. Eso es importantísimo. Vamos a Génesis 31. Aquí hay un hombre cristiano honesto, muy honesto, pero totalmente desintegrado, sumamente honesto, y se daba, como dicen, sus sombrerazos, ¿no? Como dice el dicho, se daba sus golpes de pecho. No, hombre, yo soy honesto, soy el más honesto de la iglesia,
soy el que más sirve, soy el que más hace, ¿verdad? Este era el honesto de los honestos. Se creía, pero vivía en una vida desintegrada 100%. Era un falso. Era un falso. De hecho, su nombre se llamaba el tranza. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? De Jacob. Eso significa Jacob, el tranza. El tranza. Así papá y su mamá le pusieron, a ver, vamos a bautizar a este niño, el tranza. Qué bárbaro. Así, eso significa su nombre, Jacob, el tranza. El engañador, el estafador. Eso era Jacob. Y así creció. Fue marcado por sus padres, tristemente. Y así creció. Y él vivía, vamos a Génesis 31, él vivía, huye de su hermano, se lo tranza, él transaba, siempre transó, y tranza a sus hermanos. Bueno, nada más transó uno, si hubiera tenido más, todos se los tranza. Se transó a su papá, se transó a su mamá, se transaba el solito. Se decía, ¿y este dinero de quién es? De nadie, se lo cambiaban sin que nadie viera, se lo cambiaban de bolsa. O sea, él se robaba, él era una naturaleza ladrona. Pero nadie, o sea, él creía que nadie lo veía, pero Dios lo veía. Y trabajó con su suegro Labán 20 años, excelentísimo empleado. De hecho, todo lo que tocaba, todos los encargos que le hacía Labán su suegro, se multiplicaban. O sea, ni quien quisiera, nadie dijera que no quisiera un empleado así. Un empleado que todo lo que le encargaba, sí patrón, y regresaba y ¡pum! Bien hecho, muy bien, Jacob. Ahora Jacob, vete por los animales, y ya regresaba, y no regresaba con 100, regresaba con 200 animales. Oye, es la voluntad de Dios. O sea, todo le prosperaba. Pero su suegro no lo quería dejar ir, obvio, porque todo le iba bien. Y entonces él, para retenerlo, el suegro le empezó a vender a sus hijas. Dice, mira, por esta hija que tengo me vas a dar 6 años de trabajo, y después por otra tantos años, y así lo estuvo reteniendo, y aquel, como le gustaban las negociaciones tranzas, ¿verdad? Oye, si tú llegas y te quieren vender una hija, pues ¿sabes qué? Paso, no soy de aquí. ¿Por qué aceptas que te vendan, verdad? Que vendan a tu esposa, que te la vendan, o sea, ¿cómo por qué? ¿Sí? Entonces, Génesis 31, 38. Vamos a ver cómo este hombre, él se reconocía honesto. Y sí era honesto, pero era desintegrado. Estos 20 años, está hablándole a Labán, su suegro, le dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. Ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Los hurtados, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Era súper trabajador. 41. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y trajo de mis manos, y te reprendió anoche. O sea, aquí él estaba diciendo, nunca te robé, al contrario, tú me has robado, tú me has hecho daño, me vendiste tus hijas, todo, nunca tú has perdido un animal, yo lo he repuesto. O sea, ¿quién no quisiera un empleado así? Nunca tenía pérdidas, nunca le robaban, y si le robaban, él reponía los animales. Pero se olvidaba de lo que él hacía. Fácil, vamos a Génesis 30, regresamos 2 capítulos atrás. Fácil decir, yo he hecho, es que yo, y es que yo, y es que yo he dado, y yo he hecho. Y eso pasa mucho en los matrimonios. Eso pasa muy frecuente en un matrimonio.
En un matrimonio que está discutiendo, ¿saben por qué discuten? Porque ninguno de los dos se quiere humillar. Cuando en el matrimonio uno decide humillarse, se acaba el pleito. ¿No es cierto? Es que tú tienes la culpa. No, es que tú, no, es que tú, bueno, sí, cierto, la tengo yo. Yo he sido el que ha cometido los más errores, soy un bruto, soy verdad, y empiezas a decirlo eso delante de tu esposa, y ¿sabes qué pasa cuando dices eso? Se acaba el pleito. ¿O no? O sea, para pelear se necesitan dos. Y si uno no quiere pelear, pues no hay pleito. Tan fácil como eso. Viejita chula, no vamos a pelear, no vamos a discutir, te amo, te bendigo, ¿verdad? Y te le hincas a tu esposa. El otro día yo cometí un error a mi esposa y le dije, me hinqué con ella y me abrí los brazos y le dije, ¿a poco eres capaz de pegarle a una Santa Cruz? Y se arrojó mis brazos. Sí, ¿verdad? O sea, ¿qué tienes que hacer? Humillarte. Humíllate. Pero como es la soberbia en nosotros, es imposible que una persona con soberbia se pueda humillar. Es totalmente imposible. Mira que olvidó Jacob, perdón. Dice aquí en Génesis 30:37. Tomó luego Jacob varas verdes del álamo de avellano y de castaño y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas, y puso las varas que había mondado delante del ganado en las canales del abrevadero de agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concibieron las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados, salpicados de diversos colores. O sea, ¿qué estaba pasando aquí? Labán le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar tu sueldo de aquí en adelante, van a ser todos los animales que nazcan, todos los animales que nazcan manchados, pintados o salpicados o negros, van a ser tuyos. Y Jacob dijo, amén. Entonces algunos teólogos dicen que este fragmento es una brujería y que agarraba las varitas y las pelaba, y cuando venían los animales a beber agua los ponía ahí en la cerca y se apartaba, y en ese momento se apareaban y nacían pintados, manchaditos, rayados y animales oscuros. Entonces todos esos eran de él, y el ganado de Jacob empezó a crecer y el ganado de Labán su suegro empezó a decrecer. O sea, al final él se hizo mucho más rico que su mismo suegro, pero hacía eso. Algunos teólogos, repito, piensan que esto era una brujería, y algunos otros teólogos dicen que las varitas era un olor que olían los animales y entraban en calor. Sea cual sea el caso, si ya sea brujería o sea que haya puesto ahí para que los animales, que las varitas que pelaba entraran en calor, era una manipulación de sinvergüenza. Era sinvergüenza. ¿Por qué no dejó que Dios multiplicara los animales? ¿Por qué le metió mano negra? Eso se llama manipulación. Y la manipulación está en el área de las brujerías. Entonces, sinvergüenza estaba otra vez de sus tretas. Él siempre pensando cómo tener más dinero y cómo manipular las situaciones. Él se creía honesto, pero era un sinvergüenza. Donde nadie lo veía, hacía de sus tretas. Por acá se persinaba, nunca te he robado, pero allá en lo oscurito robaba los animales de Labán. Y acá, te lo juro que soy bueno, nunca te he robado. Y por allá era un sinvergüenza. Muchos de ustedes podrían tener una doble vida. Nadie lo sabe, nadie lo ve,
pero un día Dios lo va a sacar a luz. Y antes de que Dios lo saque a la luz, la Biblia dice que Dios es misericordioso. Y antes de que se entere y salgas en el periódico de novedades de Acapulco, o en el canal 13, o en el canal de las estrellas, y salga tu pecadote ahí, y cuando Dios lo descubra, vas a sufrir una vergüenza como no te imaginas. Pero si es necesario, Dios lo hace. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. También Jacob olvidó y decía que él era honesto. Oye, si yo hubiera sido Labán, cállate, sinvergüenza. ¿Qué no transeaste a tu hermano? ¿Qué no transeaste a tu papá? ¿Qué no transeaste a tu madre? Y ahorita me vienes a hablar de honestidad. Pero como Labán también era igual de tranza, no se pueden sacar un tranza. Alacrán no pica alacrán. ¿Has oído eso? Sí, ¿verdad? Por ahí va, ¿no? O un gitano no le da la mano a otro gitano. ¿Por qué? Porque saben que es mentira. ¿Sí? Entonces, Labán también cojeaba de la misma pata y no le pudo confrontar, porque al confrontarlo, cuando tú confrontas a una persona es porque estás limpio. Y si una persona no es capaz de confrontar, es porque esa persona también está sucia. Y Labán sabía de las tretas de Jacob, por supuesto, y sabía de todo lo que había hecho en su casa, lo sabía, pero no lo confrontó. Y eso se le olvidó también a Jacob. O sea, terminando con el punto de Jacob, Jacob era un hombre desintegrado. De hecho, del Antiguo Testamento era el más tranza de todos los tranzas. No, su vida de Jacob no prosperaba. De hecho, hizo mucho dinero, hizo muchos hijos, hizo mucha familia, hasta el final de su vida, ya siendo muy grande, se reconcilió con Esaú, su hermano, y entonces empezó a vivir una vida de felicidad. Hasta el final de la vida. O sea, toda su vida, su juventud, su niñez de él, siempre fue tranza, desintegrado. Nunca buscó a Dios. Dios lo buscó muchas veces. Tú lees la Biblia y Dios lo buscó. Cuando los ángeles subían y bajaban, dice, oye, aquí está la presencia de Dios. ¿Y por qué no se quedó? ¿Por qué no regresó a pedir perdón a su familia? ¿Por qué se había robado la herencia de su hermano? No regresó a devolverla. ¿Por qué engañó a su padre? Tenemos, a diferencia, un hombre, aquí vamos a 1 Samuel 21. 1 Samuel 21, tenemos un hombre que fue íntegro en toda su manera de vivir. Un hombre que fue 100% íntegro. Estoy hablando de David. A ver, espérame, ¿qué no pecó? ¿Qué no pecó David? Entonces, ¿era íntegro o no íntegro? Claro que sí. Claro que sí. Escúcheme, ¿cuál es la diferencia de integridad? Integridad es aquel que cuando peca se arrepiente de volada. El que no tiene integridad peca, se lo merece, se lo dice porque se lo merece. Ese no tiene integridad. Cubre su pecado, es una máscara su pecado. El íntegro puede pecar, sí peca, pero se arrepiente. No vive arrastrando el pecado. Cuando esa persona cae, va, oye, hermanito, fíjate que te robé, que te hice daño, perdóname, me arrepiento, ya me puse a cuentas con Dios y quiero que sepas que te jugué chueco. Esa es una persona íntegra, que va y se pone a cuentas con aquella persona que ofendió. Ese es un íntegro. Si le faltaste a tu esposa, vas y le dices, esposito, te falté en esta área, quiero que me perdones, y es una persona íntegra. No vive en un aislamiento. Y aquí tenemos a David. Y Dios es experto para enseñarnos que una persona íntegra es
formada en la soledad. Escúcheme, una persona íntegra es formada en la soledad. Por ejemplo, David, Dios lo llevó a una vida aislada, donde ahí Dios estaba analizando sus pensamientos, estaba en necesidades y no tenía para comer, no tenía para beber agua, no tenía, y había gente con él alrededor. David, ¿qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a hacer? Oye, ¿y qué tal si le vamos a robar unas vaquitas por allá? Y estaban todos esos pensamientos en David, pero David se mantuvo íntegro en esta soledad. En esta soledad, yo te pregunto, ¿qué haces tú? ¿Cómo piensas? Cuando estás solo, ahí se demuestra quién eres. Ahí se demuestra quiénes somos. En la soledad, cuando se va tu esposa, cuando se van tus hijos, cuando te quedas solo, cuando te quedas solo en tu negocio de tu patrón, en la casa de tu patrón, allá donde estás tú, cuando estás solo, ¿cómo piensas? ¿Qué ves en internet? Hay personas que no soportan el silencio. Hay un problema sin resolver. No, es que a mí no me gusta estar solo. No me gusta, me da miedo la soledad. Tienes que un momento de tu vida estar solo. Dios te está formando y está formando en ti la integridad, para que te reconozcas qué es lo que haces cuando estás solo, en qué piensas. O aproveches, digas, ahorita que no está, voy a hacer aquello, y ahorita que no está, y ahorita que se vayan, voy a hacer esto. Y estás planeando, eres una persona desintegrada. David, ¿qué hizo cuando estaba solo? Y en vez de robar, ven lo que vino a hacer. 1 Samuel 21:1. Vino David al sacerdote Abimelec, y se sorprendió Abimelec en su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? O sea, él tenía hambre y dijo: voy a buscar a los sacerdotes. Los sacerdotes no me van a negar el alimento. Entonces él fue y tocó la puerta de donde estaban los sacerdotes con Abimelec, y entonces le abre la puerta a Abimelec. Lo conocían porque era famoso ya David en ese momento. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y abre la puerta y dice: ¿qué haces aquí tú? ¿Y solo? ¿Que no eres del ejército de Saúl y vienes solo? Y vean lo que le dice él. Y respondió David al sacerdote Abimelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Le pide de comer. A ver, ¿qué no David era un hombre de guerra? ¿Que David no traía espadas y no traía un ejército con él? ¿Que no David podía haber ido y robado un animal y robado un celular en la costera para venderlo? ¿Que no podía haber hecho eso? Sí. David era un hombre valiente, sabía todas las malas mañas, pero David decidió ser íntegro y pidió para comer. No lo robó, pidió. Y pidió 5 panes. Dame 5 teleras, tengo hambre. O sea, de veras, tú puedes analizar la vida de David. Y David, un hombre con aquella disposición de servir a Dios y de mantenerse en santidad. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a tu mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si tus criados se han guardado al menos de mujeres. ¿Por qué Abimelec le dijo: les voy a dar el pan? El sacerdote le dice: les voy a dar el pan a menos que se hayan guardado en las mujeres. O sea, una persona íntegra, un varón íntegro,
cuando está solo, no está pensando en mujeres. ¿Cómo el Espíritu Santo sabe que el problema de los hombres cuando están solos es pensar en su exnovia, pensar en su expareja, abrir el Facebook y meterse a ver qué hace aquella con la que era tu novia? Lo sabe el Espíritu Santo, que tú en la soledad y yo en la soledad somos tentados por el Satanás, que nos habla en nuestro oído y nos dice: oye, acuérdate de tu pasado. ¿Qué tienes que estar aquí triste? ¿Te acuerdas cuando nos divertíamos en la costera? ¿Te acuerdas cuando íbamos a la disco? ¿Te acuerdas cuando íbamos al gimnasio? ¿Te acuerdas cuando aquella muchacha, aquel muchacho? ¿Te acuerdas de eso? Satanás es hábil para hablarnos cuando nosotros estamos en soledad. Y ahí es donde nosotros vamos a demostrar si somos íntegros o no somos íntegros. Dios te va a probar. También David fue probado en el anonimato. 7 años. David era un total desconocido. 7 años que David tenía la promesa de ser un pastor. 7 años que David le había dicho: Dios, te voy a prosperar, te voy a dar un negocio. Le había dicho: te voy a hacer rey. Dios le había hecho una promesa: te voy a casar, te voy a dar una mujer, te voy a dar un hombre. Dios le un esposo, ¿verdad? Dios le da la promesa, y durante 7 años fue probado para ver si iba a ser un hombre íntegro. ¿En dónde? En el anonimato. Oye, y aquí ni muchachos guapos hay, y Dios me dijo que me voy a casar. Yo se me hace que me voy a ir a la discoteca, al Baby O, los sábados, o me voy a ir a otra iglesia, o me voy a ir a otro lugar, porque aquí, ¿y sabes qué es lo que está haciendo Dios? Formándote, o en la monotonía. Ay, hermano, todos los domingos vengo y hago lo mismo, y nada más me dicen este cable, y mi líder nada más me regaña: oye, tienes que hacer esto, y no me felicitan, no me dan las gracias, no me dicen si es bueno, no me dicen si malo. Ahí Dios te está probando en la monotonía. Ahí en tu casa, oye, y siempre le tengo que hacer de comida a y siempre tengo, pero y cuando tú en tu taller mecánico, Dios está viendo todo lo que tú haces, si eres capaz de defraudar a las personas que llegan contigo y meterles una refacción usada por una nueva, o engañarlos, alterar una factura, ¿verdad? Lo que sea que tú estás haciendo y que tú estás buscando un beneficio propio, ahí Dios te está viendo en esa monotonía que para ti te parece desgastante. Ya tengo 20 años en este negocio, 20 años en esta casa y no prospero. Ahí Dios te está prosperando. ¿Y sabes por qué Dios no te da otra cosa mejor? Por tus quejas. Por estarte quejándote, y Dios no va a prosperar a nadie que se queja. Es importante que nosotros entendamos que Dios está ahí contigo en todo lo que tú haces y te está observando. Si Jesús, con eso termino, si Jesús hubiera pensado aguantar a Pedro y aguantar a Juan y a la madre de esos dos, y a la madre de los Zebedeos, y aguantar al Poncio Pilato y aguantar a aquellos, y digo, esto es algo desgastante, yo la verdad como que esto no es lo mío, hubiera dicho Jesús. Y ¿sabes qué? Sin duda no era lo de él. Pero la Biblia dice que puestos los ojos en Jesús, en Dios, él, y viendo que iba a salvar a nosotros, que nos iba a salvar, a él le fortalecía. Tú no sabes cuánta gente te está viendo, y seguro que mucha gente te están viendo. Nosotros somos unas lámparas blancas en las calles, en tu casa, en tu trabajo, ahí donde tú estás, eres una lámpara que todos los demás ven. Todos los demás, como una luciérnaga. ¿Cómo se llaman? Luciérnagas, ¿verdad? Que se prenden, y todos voltean a verla. Ese eres tú. Y hay de ti que te equivoques.
Porque todos van a decir, míralo, míralo. Y cuando tú entiendes que tú tienes una misión igualita que la de Jesús, tu forma de pensar tiene que cambiar. O sea, Jesús vino a salvarnos a nosotros, pero tu testimonio salva a otras personas. Siempre cuando un cristiano se equivoca, el mundo dice, yo ser cristiano, no quiero ser como él. ¿Por qué no dicen así de los católicos, de los masones, de los testigos de Jehová? Nadie se queja. Solamente se quejan de los cristianos. ¿Por qué yo he de ser igual? Porque el mundo sabe que Cristo está en tu vida. El mundo sabe sin que tú les digas, ay, yo soy cristiano, y aunque traigas una crucecita aquí que por fuera, no, a Cristo se le lleva adentro. Y cuando tú te comportas como un verdadero cristiano y no andas jurando y no andas prometiendo y no que traigas tu Biblia y no que traigas versículos, amén, gloria a Dios, aleluya, y caminas así como un total religioso, eres falso, simplemente estás cubriendo algo que tienes sucio. Y cuando tú entiendes que tú tienes un llamado igualito que el de Jesús, ay, ese fue Jesús. Sí, pero a nosotros se nos fue encargado el ministerio de la reconciliación. Cristo está sentado con Dios a la diestra y dijo, hijo, hija, a todos ustedes los cristianos, a ustedes yo les encargo reconciliar al mundo conmigo. ¿Y cómo? Con tu testimonio. ¿Cómo puedes decir que te digas cristiano y sigas en ese pecado? ¿Cómo puede ser que te digas que perteneces al ministerio o a tal congregación o a la iglesia y tú no des un testimonio? Y simplemente por jurar, te lo juro, ¿cómo estás? Bien, te lo juro. Oye, cálmate. ¿Sabes qué? Lo único que me estás diciendo, que estás mal. Porque la Biblia dice, tú sí, sea sí, y tú no, sea no. Qué bonito es el corazón abierto. ¿Sabes cómo está? Oye, ¿tú crees que yo estoy bien todos los días? Y soy pastor. ¿Tú crees que yo estoy bien, amén, gloria a Dios, aleluya, todos los días? No. Yo lo voy con mi esposa y le digo, oye, ¿sabes qué? Me siento mega deprimido, me siento con tentaciones, con pensamientos locos, ora por mí. Yo voy con hermanos maduros, hermano, ora por mí, me siento mal. Pero al menos yo he entendido que la vida cristiana no es la apariencia. La vida cristiana es que tú vivas y seas auténtico todos los días, como eres auténtico aquí y como eres auténtico cuando estás solo. Vamos a orar. Gracias, hermoso Padre, porque has hablado a nuestras vidas, Dios. Gracias, bendito Padre, porque nos has enseñado estas maravillosas reglas, mandamientos, disposiciones, que no porque sean gravosos para nosotros para cumplirlas y porque tú quisiste imponer cargas en nosotros, no es carga, es que a nosotros nos hace bien. Con Dios no podemos jugar, a Dios se le tiene que tratar con respeto, pero también con temor. Si tú has cometido pecados esta semana, el día de hoy, ayer, antier, lo que tú tienes que decirle a Dios es confesarle. Cuando confiesas tus pecados a Dios, Él te perdona, Él te restaura y te quita la tentación. Son 3 efectos que suceden cuando tú te arrepientes. Me recuerdo cuando yo empezaba a caminar así con tu cabeza inclinada.
yo decía, pero yo tengo tanta ganas de volver al pecado. Es mi vida el pecado, no puedo dejarlo. Me gusta tanto pecar. Y yo le dije a Dios, es que me gusta pecar. Y Dios me dijo, venid a mí como estés, y yo os haré descansar. Y ese versículo a mí golpeó mi corazón, golpeó mi mente, y caí rendido a sus pies. Si tú quieres experimentar ese Dios y ver que Dios es real, que todos los que estamos aquí estamos buscando de Dios. Si tú has venido con esta curiosidad, con este anhelo, con esta necesidad, aquí está Dios, te está hablando y te está diciendo, hija, yo te traje y quiero ponerme a cuentas contigo, hijo. Y solamente le tienes que decir, perdóname mis pecados. Sé que resucitaste al tercer día de los muertos. Sé que eres un Dios real y quiero que vengas a mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.